Damos una bienvenida muy especial a los que se están uniendo virtualmente con este servicio. Un aplauso de bienvenida para todos ellos. Bueno, mis amados, estamos hablando ya desde inicios de este año sobre subir a un nuevo nivel. Hablamos sobre subir a un nuevo nivel en nuestra relación ¿con quién? Con Dios, luego con mi familia, luego con mis finanzas y ahora estamos ya llevamos como 3 o 4 ocasiones predicando sobre el tema. Ojalá que de verdad la iglesia sea movida a entender qué es esto de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es esto de la manifestación del Espíritu Santo en medio de nosotros? ¿Qué es eso que usted y yo tenemos que hacer y que ya de antemano el Señor lo dispuso como Él quiso? Entonces, qué bueno que nosotros hoy podamos seguir trabajando sobre este tema. Creo que es fundamental el hablar sobre el Espíritu Santo. Es fundamental el hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Es fundamental hablar sobre el fruto del Espíritu Santo en medio del ministerio. Ustedes y yo tenemos un ¿qué? Todos fuimos llamados al ministerio, todos. Así sea que usted hoy llegó por primera vez, como le decía a una persona que vino hoy por primera vez, hizo decisión por Cristo allá en el parqueadero, yo le decía, usted ya tiene por lo menos un don y tiene ya un ministerio que el Señor le plació dárselo a usted y solo a usted y tiene todo el respaldo de Él para poderlo ejercer. Amén. Bueno, le he titulado llamados. ¿Quién ha sido llamado en esta mañana? Hemos sido llamados, ¿cierto? Pero también hemos sido equipados y también hemos sido enviados. Pero ¿cómo no hemos sido llamados, equipados y enviados? ¿Cómo? Unidos y en amor. No se nos puede olvidar eso. Es la única manera en que usted y yo vamos a avanzar, si estamos unidos y si nos amamos. De resto, vamos a dar vueltas ¿en dónde? En el desierto. No sé por cuánto tiempo. Usted y yo estamos llamados a unirnos y amarnos en este tiempo. Primera de Corintios capítulo 12, en la versión Nueva Valera, quiero leerlo en la Nueva Valera, yo acostumbro leer mucho la Nueva Traducción Viviente, pero quiero que leerlo en el capítulo 12, Primera de Corintios 12, del 1 al 13. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero cada uno, diga yo o a mí, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo, repartiendo a cada uno en particular como ¿qué? Como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Qué hermosa ilustración. Yo estudiando, como he predicado estas últimas veces sobre este tema, en verdad que me he deleitado leyendo sobre este tema de los dones. Y he aprendido muchísimo más de lo que tenía. He aprendido cosas nuevas. Y es muy bueno cuando uno aprende cosas nuevas porque evidencia que estamos creciendo en el conocimiento.
Entonces, qué bueno que es poder coger la Biblia y esperar que el Espíritu Santo sea el que hable a nuestros corazones. Y me encanta muchísimo esta ilustración que utiliza el apóstol para hablar puntualmente de la iglesia de Cristo. Lo compara como un cuerpo físico, donde todos los miembros, donde todas las partes tienen una función puntual y que es necesario complementarse con los otros. Cualquiera que falte, estamos incompletos, ¿cierto? Entonces, me encanta y me edificó muchísimo esta parte. Ninguna parte del cuerpo funciona 100% si no están unidos, completos, y cada uno haciendo la tarea para el cual el Señor lo diseñó. Amén. Entonces esos dones eran indispensables en la iglesia primitiva para desempeñarse como la iglesia de Cristo. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Había confusiones, había abusos, había ignorancia. Por eso el apóstol dice, les pido que no ignoren sobre los dones del Espíritu. Es necesario que entiendan quién es el que da los dones, a quién se los da y para qué se los da. Ellos estaban sirviendo en su vida pasada, habían sido guiados y dirigidos para adorar otros dioses y traían rudimentos de su vieja pasada y la estaban metiendo a la iglesia, y lo peor de todo era que estaban atribuyendo poderes a dones especiales que tenían, se lo estaban atribuyendo a otros dioses. Por eso habla ahí de que nadie que tenga el Espíritu Santo puede llamar ¿qué? Anatema al Señor, ¿cierto? Entonces Él dice, es necesario que ustedes conozcan. Y hoy a Suba el Señor dice, es necesario que ustedes entiendan sobre este tema. Es necesario, cómo los he llamado, es necesario que entiendan cómo es que les he equipado, pero también es necesario que entiendan que los he enviado para que sean para bendición aquí en la iglesia y fuera. Porque hay muchas cosas de las que el Señor nos dio, que no solamente las vamos a usar aquí en este lugar. El Señor ha dado ministerios preciosos y poderosos. Amén. Entonces, ahí en el versículo 27 al 30 del mismo capítulo 12, dice ahí, vosotros pues, en la Nueva Traducción, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego ¿qué? Profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros y después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas interpretándolas? Ahí había un cuestionario bien largo del apóstol para la iglesia. Y lo que él estaba buscando era que la iglesia entendiera que todos en particular tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Todos tenemos un llamado y todos hemos sido capacitados para bendición, primeramente porque el Señor nos capacita, nos empodera, ¿cierto? Pero también nos envía a hacer bendición para la iglesia de Cristo. Entonces la palabra donde dice que hay diversidad de dones, le debe interesar a cada uno de nosotros, ¿cierto? A mí me compete eso, saber que yo tengo más de uno y he hecho el taller descubriendo los dones. Yo lo envié desde el día que iniciamos, el 1 de agosto, mandé el taller Alianza Suba en Casa como a 400 y pico de personas que hay en esos grupos. Los mandé porque nosotros como iglesia, con el pastor, queremos que esto sea una realidad, que podamos nosotros subir a un nuevo nivel de manera integral y muy puntualmente en el ministerio. Todos tenemos un llamado en este lugar, de diferente manera, pero necesitamos saber qué es lo que usted y yo tenemos, pero también qué es lo que usted y yo no tenemos. Hay algunas personas que quieren hacer un ministerio, pero no lo tienen, lamentablemente no lo tienen, por más que quieran, no lo tienen. Entonces, tenemos que identificarlos para ser eficaces en lo que hacemos, ser muy productivos en lo que hacemos. Entonces, la palabra donde dice que hay diversidad de dones, ahí en el versículo 4 al 7, dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir.
usted y yo podemos servir de diferentes maneras, ¿cierto? Pero todos servimos al mismo Señor. Y eso debe ser claro para nosotros. Aquí no estamos haciendo repúblicas independientes, ministerios independientes. Todos trabajamos como siervos, como esclavos del Señor. Todos hemos sido capacitados, pero todos vamos en función del mismo Señor. El mismo Espíritu nos capacitó a todos, ¿cierto? Y ahí lo dice, el mismo Dios, quien hace la obra en todos nosotros, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Esto es un asunto de unidad, amén, para que nos ayudemos mutuamente. La unidad, mis amados, esencial en la enseñanza que hoy el Señor nos está dando. Entonces, mis amados, así como el apóstol le dice que no ignoren, hoy nosotros queremos decirle a la iglesia, por favor, no ignoren sobre lo que el Señor ya les dio. No se los va a dar, ya se lo dio. El día que usted y yo hicimos decisión por Cristo, nos dio su Espíritu Santo, nos selló, nos dio un fruto, ¿cierto? Un fruto del Espíritu Santo. Fuimos bautizados en el mismo Espíritu todos. Pero también nos dio ¿qué? Dones y ministerios. Todos tenemos dones y ministerios. Entonces, ¿qué se propone el Espíritu Santo cuando dice que nos capacita y nos da dones? ¿Qué es lo que está buscando el Espíritu Santo en medio de nosotros? Lo primero es que nosotros podamos ver la manifestación de la gracia, el poder y el amor del Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias, ¿por qué? Porque es un regalo. El don es un regalo, es inmerecido, pero al Señor le plació darnos esos dones, uno o varios, es cuestión de Él. Él sabe por qué nos dio esos dones, pero también nos dio poder. Esos dones que ustedes pueden desempeñar dentro de la iglesia o fuera de ella, es en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y amor, ¿por qué? Porque el amor de Dios por su Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones y solo porque amamos vamos y ejercemos esos dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces, manifestar la gracia, el poder y el amor del Espíritu Santo entre el pueblo. Pero también, ¿qué busca el Espíritu Santo? Contribuir para que sea eficaz la predicación del Evangelio. Amén. Al confirmar de manera sobrenatural el mensaje. Y es lo que nosotros queremos, tener cultos donde hayan manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Y allí en el oratorio hay un grupo de personas en cada culto que está gimiendo y clamando por este tiempo que se está manejando aquí. Desde que la gente va entrando a la puerta, ya estamos orando por esas personas, cómo es que están entrando. Desde el momento en que están aquí en alabanza, estamos orando por los ministros, por la alabanza, por la palabra, por los anuncios, por la ofrenda. Allá hay gente orando mientras usted y yo estamos ofrendando aquí. Y algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir en medio de nosotros cuando el pueblo ora. Algo tiene que pasar, y algo que usted y yo debemos anhelar es que la manifestación del Espíritu Santo sea con señales, con prodigios. Amén. Que todos nosotros como iglesia podamos ver la gloria del Señor. Yo me tomé la atribución de sacar 35 juegos sobre el taller y los traje, están afuera en una mesa. Cuesta $1,000 el paquetico, 9 hojas, donde da instrucciones básicas, bíblicas sobre los dones. Está las instrucciones de cómo puede usted llenar el formulario, pero también está en las 66 preguntas donde le va a arrojar cuáles son los dones que el Señor le ha dado. Cuáles son los que tiene vigentes, cuáles son los que tiene por desarrollar. Y cuáles son esos que usted no tiene, pero que tenemos que trabajar en función de ellas porque es nuestro llamado como iglesia. Y es muy importante tener claro eso. Es posible que usted tenga claro sobre un don, pero pueda que tenga más y lo desconoce. Entonces, haga la tarea, haga esto. El Señor, hay 4 o 5 textos bíblicos que hablan sobre los dones. Habla de que hay 5 ministerios, que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros.
Pero a muchos en medio de esos ministerios y del resto de la iglesia les ha dado dones de sabiduría, de ciencia, de fe, de sanidades, de milagros, profecía, discernimiento, lenguas, interpretación, servicio, enseñanza, exhortación, repartir o dar, presidir o liderar, misericordia, intercesión. ¿Y qué dice el Espíritu Santo a través del apóstol de la carta San Pedro? Dios en su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirle los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? ¿Qué hacemos? Ayudarlos con toda la fuerza y energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Mis amados, todos tenemos dones y talentos. Amén. Entonces, ¿qué busca el Señor? Mis amados, identificar esos dones. Y yo le decía a la iglesia, ¿cómo podemos ayudarle más? ¿Cómo puedo masticarlo más? Yo quiero que la iglesia entienda esto. Ustedes se imaginan si todos nosotros estuviéramos haciendo lo que Dios ya nos dio, esto sería algo poderoso. Lo que Dios haría en medio de nosotros. El taller lo mandé. Le dije, pastor, ¿puedo mandar el formulario? Hay que darle a las personas el hacer, no solamente el conocimiento, sino la práctica. Pongámosle pies a esto que le estamos enseñando a la iglesia. Pero mis amados, con tristeza he averiguado y muy pocos han hecho el taller. Entonces entonces no han hecho el taller. Les voy a decir más o menos cómo lo pueden hacer o identificar. Entonces vamos a hacernos 3 preguntas. La primera es, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que me preocupa a mí? ¿Qué cosas me preocupan? ¿Qué me está robando la paz? ¿Qué es eso que me hace que me movilice? Porque hay algo que no puedo ser indiferente. ¿Cómo es eso? ¿A usted le preocupa la condición de las personas sin Cristo? Bueno, no me pregunten. Ahí está su don. Ahí está su don. Está preocupado por los enfermos, quiere orar por los enfermos, siente compasión por los presos que están en una cárcel o que están esclavos de un vicio. Tiene dificultad de entender que hay mujeres trabajadoras sociales allá afuera y que necesitan de Cristo, y que si usted tuviera una oportunidad va y las busca solo y le comparte a alguien. ¿Le preocupa la situación de la iglesia? ¿Le preocupa la niñez? ¿Le preocupan los matrimonios? ¿Le preocupan los jóvenes? ¿Le preocupan los adultos? ¿Los que se alejan de Dios? ¿Los que se fueron y están apartados? Bueno, mis amados, eso es un diagnóstico para usted. Es posible que ahí el Señor ya le esté confirmando qué es lo que el Señor le dio y qué es lo que Él está esperando que usted y yo hagamos. Segunda pregunta, ¿qué me mueve? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me mueve? Al evangelista, yo entiendo que el pastor que hoy ha ministrado, él es un evangelista. Él es un evangelista porque aquí nadie lo conoce, pero viene y hace que algo ocurra allí, porque hay una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Él conoce, el Señor le dio un talento a él de la música y de cantar. Lo hace muy bien, ¿cierto? Parecía que estuviéramos estudiando los vallenatos de por allá, cuando íbamos por allá a las fiestas, más o menos. Pero ya no lo hacemos para el mundo. ¿Ya lo hacemos para qué? Entonces yo entiendo ahí que los dones humanos que traemos cuando nacemos, que son talentos, los dones el Señor se los da solo a su iglesia, a los que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Para qué? Para la gloria de Él, para que nos ayudemos mutuamente. Los talentos son los que tienen los artistas, los que pintan, los que componen, los que cantan, los que tocan un instrumento. Pero cuando ese talento se consagra para la gloria de Dios, se convierte en un don para el Señor. Se lo dio el Espíritu Santo para edificación de la iglesia. ¿Ustedes y yo fuimos edificados en medio de la alabanza? Creo que todos recibimos. De pronto algunos estarían como mirando qué pasa aquí, ¿cierto? Pero los que nos metimos en ese río, el Espíritu Santo nos arrastró, ¿cierto? Y el Señor ya nos bendijo.
Hoy podemos decir, Señor, gracias por ese de repente, como decía nuestro pastor, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos mueve? El evangelista es apasionado por predicar el evangelio de Cristo en medio de señales y prodigios, para que la gente crea y se vuelva de corazón a Él. Pero el pastor se apasiona por cuidar las ovejas, para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea enseñada, para que la iglesia abandone el pecado, que si tiene un problema lo asista. El maestro se apasiona por enseñar lo que Dios por gracia le ha dado. Y es excelente, se estudia, capacita, se entrega para que la gente sea formada a ser discípulos de Cristo. El intercesor llora en el altar de oración por otros que no conoce. ¿Cuántos hemos levantado oraciones por personas que ni siquiera sabemos quiénes son, pero lloramos delante de la presencia del Señor por esa necesidad? Eso hace un intercesor. Eso hizo Jesucristo cuando vino y se puso en la cruz del Calvario por usted y por mí. Nos escogió antes que usted y yo decidiéramos por Él. Él decidió por nosotros y nos amó primero. Amén. Por eso ahora nuestra vida le pertenece ¿a quién? A Él, solo a Él. A Él le pertenece. Todo lo que usted y yo somos es de Él. Nada, solamente nos corresponde avanzar en obediencia. El que ayuda no puede ser indiferente ante la necesidad de alguien. Da su vida, da sus recursos, da su tiempo, da su servicio, da todo lo que tiene para poder ayudar. El que lidera, no todo el mundo es líder. Hay excelente gente que hace equipo con un líder, pero no lidera. Hay otros que en medio de cualquier situación, por sencilla que sea, es un movilizador tremendo y todo el mundo le copia. Eso lo dio el Espíritu Santo a muchos en la iglesia. Aquí hay excelentes líderes. Yo le decía al pastor, con todo el respeto que al principio, cuando yo le dije, con todo el respeto que usted se merece, pero si usted alcanzara a imaginar el potencial de liderazgo que hay en esta iglesia, de aquí de esta iglesia han salido muchos pastores, hemos salido conmigo, por gracia. Esta iglesia es formadora de líderes y pastores. Ha sido una iglesia que se ha formado, se ha esforzado por capacitar y formar líderes, discípulos de Cristo. Entonces aprovechemos la oportunidad. Aquí hay excelentes maestros. Un día empezamos a hacer la tarea sin experiencia, pero el Espíritu Santo nos fue capacitando y hoy podemos decir que hay personas responsables en la enseñanza. Entonces, mis amados, tercera pregunta. Entonces, primero, ¿qué me preocupa? Segundo, ¿qué me apasiona o qué me mueve? Tercero, es evidente que Dios lo ha capacitado. Mire qué tiene en sus manos. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, les dijo, ¿qué tienen en sus manos? ¿Qué dijo a ellos? Tenemos redes, ¿recuerdan? Tenemos redes. ¿Qué dijo? No, pues caminen conmigo que yo los voy a hacer, ¿qué? Pescadores de almas. El Señor no los llamó a otra cosa, los llamó a lo que ellos sabían hacer, pero ahora para Él. Amén. En el poder de Él, capacitados con Él, acompañados por Él. No los iba a enviar solos. De hecho, se los llevó, los capacitó. Estuvo modelándoles un estilo de vida. Por eso, el Señor Jesús siempre lo veremos como nuestro referente en el dar, ¿cierto? En el ministerio, en el servir. Él vino y con su vida habló de servicio todo el tiempo. Habló de servicio como capacitó a cada hombre que estuvo con Él. Estuvo con ellos, los capacitó, los equipó, los acompañó, los envió hasta el último momento. Y fuera de eso les dijo, no van a estar solos. No estén tristes, yo me voy, pero voy a enviar a otro como esta belleza, ¿cierto? Para que cuando yo vuelva, ustedes estén firmes, porque solos no lo van a poder hacer. Nosotros como iglesia, mis amados, no lo podemos hacer sin la presencia del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo, no ignoremos conocer el Espíritu Santo, restauremos la relación con el Espíritu Santo cada día. ¿Tendremos bajones? Sí, pero volvemos y levantamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos levantamos con la ayuda de Él. Dios quiere hacer cosas maravillosas en medio de nosotros. Entonces a cada uno, mis amados, nos dio la capacidad para operar el 100%. Para rendir 100%, usted y yo estamos capacitados para rendir 100%. Somos la expresión del Señor en la tierra. No sé si usted se alegra.
Yo me alegro de saber que es usted y yo como iglesia somos la expresión de Dios en este tiempo. Amén. Y muchos, denle la gloria al Señor. Y muchos van a querer conocer al Señor por lo que Dios hace por intermedio de nosotros. Amén. En Marcos capítulo 16, 15 al 18, dice que el otro propósito del Señor entonces es predicar el evangelio con eficacia y confirmar de manera sobrenatural. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Mire cuál es el primer mandamiento. Vayan y ¿qué? Y prediquen. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Quiere decir, si ustedes van y predican el evangelio creyendo en mi nombre, estas señales los van a acompañar. Es en medio de la predicación de la palabra, del ejercicio del ministerio, que Dios se va a manifestar poderosamente. Por eso dice, expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos serán. Los discípulos así lo hacían, mis amados. Por tiempo no leemos citas bíblicas, pero si usted recuerda, hay muchas citas bíblicas donde habla cómo los discípulos, después de que fueron empoderados por el Espíritu Santo, iban y predicaban el mensaje, y en medio de la predicación del mensaje era la gente libre de demonios y muchos enfermos eran ¿qué? Eso debe ocurrir en este lugar. Porque estamos hablando en el mismo nombre, que es sobre todo nombre, y en el poder del mismo Espíritu Santo. Quiere decir que en este lugar deben ocurrir cosas prodigiosas. Y cuando usted viene a este lugar, debe venir a recibir algo poderoso y sobrenatural que viene ¿de quién? Porque los hombres hacemos cosas naturales, pero ¿de Dios qué? Sobrenaturales. Para Dios no hay nada ¿qué? Imposible. Amén. Entonces, ¿qué más busca el Espíritu Santo en este tiempo, dándonos esos dones? Satisfacer o suplir las necesidades de nuestro prójimo y fortalecer y edificar espiritualmente a la iglesia. Recuerde que somos un cuerpo, amén. Quiere decir que lo que usted y yo tenemos es para perfeccionar a los santos. Sí, a usted es un santo de Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando el Espíritu Santo obró la regeneración sobre su vida, usted y yo somos nuevas ¿qué? Criaturas. Amén. Dígale a su hermano, somos nuevas criaturas. Usted y yo fuimos llamados para hacer cosas sobrenaturales. Entonces, lo que usted y yo tenemos perfeccionará a la iglesia. Amén. Cada día. Efesios 4, 11 al 16. Dice, léalo conmigo. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará, ojalá usted subraye eso allí, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios y que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan ¿qué? Engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, ¿qué haremos? Hablaremos la verdad ¿con qué? Con amor. Y así que creceremos en todo sentido. ¿Hasta que qué? Esa es la meta. Hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. ¿Quién lo hace? El Señor. Y cada parte, ojo, cada parte, o sea, diga yo,
cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo de Suba crece y está ¿qué? Sano y lleno de amor. Eso ocurre cuando todos hacemos la tarea. Así como el cuerpo humano, están todos los órganos funcionando 100%, a usted no le duele una muela, pero vaya y le duele uno medio el oído, ¿cierto? Todo el cuerpo se pone bailarangas. Mal, no dormimos, no estamos bien, no estamos achantados, venga, ¿yo qué hago? No me hable duro. Todo el cuerpo se afecta, todo. Y así pasa con el cuerpo de Cristo. Por eso es que debemos buscar ser un cuerpo sano, porque todos estamos haciendo lo que Dios dijo que teníamos que hacer. Y todos tenemos la misma ¿qué? Motivación, que es glorificar y exaltar el nombre del Señor. Segunda pregunta, ¿cómo lograr esto? Que sea una realidad en medio de nosotros. Hay dos cosas fundamentales que yo estudiaba y decía, Señor, pero ¿qué es eso que yo necesito? Y que definitivamente va a ocurrir con una eficacia poderosa. Y el Señor me hablaba y me habló desde el viernes que estuvimos con el pastor, me hablaba de la unidad. Y lo primero que usted y yo necesitamos para que los dones sean manifiestos y que podamos llevar el fruto que Dios espera es la unidad. Como ya lo hablamos, el cuerpo de Cristo, como ya lo he dicho, los dones y talentos que cada uno tenemos. En Efesios capítulo 4, 1 al 3, dice, por lo tanto yo, dice el apóstol, prisionero por servir al Señor, les suplico, mire cómo les escribía el apóstol a la iglesia, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible, ojalá usted y subraye, yo la tengo subrayada. Hagan todo lo posible, esto depende de usted y de mí, ser intencionales, porque van a haber cosas que va a evitar que estemos unidos. Pero dice, hagan todo lo posible, esfuércense, den un poquito más de lo que toca, mueran un poquito más cada día. Esfuércense, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Amén. Y también en esto de la unidad viene a mi corazón la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, elevada al Padre antes de ascender. Y le dice al Señor, Señor, yo te pido que los ayudes a que ellos sean ¿qué? Uno, así como tú y yo. Así como tú y yo somos uno, yo quiero que ellos sean uno. Y que se amen entre ellos como los dos nos amamos. Esa era la oración del Señor Jesús. Ese es el anhelo hasta hoy. El Señor no quiere otra cosa en este tiempo. Quiere que su iglesia estemos unidos. Amén. Pide que seamos unánimes, articulados, encajados, así como Él con el Padre. Para que seamos, dice el texto, para que seamos perfectos en la unidad. Solo la unidad del Espíritu Santo hace que esta unidad sea perfecta. La unidad del Espíritu Santo, allí no hay fisuras, allí no hay imperfección. Esa unidad es perfecta y es la que tenemos que trabajar juntos. Amén. ¿Para qué? Para que seamos sus testigos. La palabra dice que los van a conocer, a Él lo van a conocer, porque ustedes y yo nos ¿qué? Nos amamos. El amor de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él vino. El Señor quiere que seamos testigos, porque Él vino, nos amó, nos ama y nos amará, porque la palabra dice que el amor de Él es eterno. Amén. Él nos amó.
Y por eso, mis amados, la unidad, quiero que lo vea así como un regalo del Señor Jesús para todos los que hemos creído en Él. Su deseo es que seamos uno como su iglesia. Y esto ya se cumplió en Él por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y unió nuestros corazones como su iglesia, bajo un mismo nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Bajo un mismo sacrificio. ¿De quién? De Jesús en la cruz del Calvario. Bajo un mismo perdón, bajo un mismo bautizo, bajo una misma esperanza, bajo un mismo futuro glorioso y eterno. Todo esto en una misma comunidad que se llama iglesia. Todo lo dio, nos unió totalmente. Pero también tengo uno que se me había pasado en el primer culto, y es que cuando Dios nos ha dado su espíritu es para librar la batalla espiritual eficaz contra Satanás y las fuerzas del mal. El Señor capacitó a la iglesia para que declaremos en el nombre de Jesús a los endemoniados libres, para que las cadenas sean rotas por el poder ¿de qué? De la palabra. Por eso en Hechos capítulo 8, 4 al 7, en la Reina Valera, Hechos 8, 4 al 7 dice: pero los que fueron esparcidos, o sea los discípulos, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime, ¿cómo estaban? Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, ¿pero qué? Viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Es lo que debe ocurrir en este tiempo ante la exposición de la palabra. Debe haber liberación. Entonces, los demonios tienen que huir. Y en la iglesia hay muchos que el Señor nos ha dado ese don para ir a ejercer liberación sobre los cautivos, sobre los endemoniados. Y no solamente sanos paralíticos físicamente, sino los paralíticos espirituales, los ciegos espirituales, que no veían ni entendían, sordos espirituales, no entendían la palabra, no la podían oír, pero usted y yo fuimos y predicamos el mensaje, y esos tacos espirituales que saltaron de las orejas, esas vendas cayeron, esos paralíticos fueron ¿qué? Levantados en el nombre de Jesús. ¿Quién lo hace? Denle un aplauso al Señor. Un día le pasó a usted y me pasó a mí. Creo que todos tenemos una historia por contar. ¿Cómo llegamos a los pies del Señor? ¿Cómo estábamos? Pero Dios usó a uno de su iglesia, a uno como usted y como a mí, para traer libertad, para traer sanidad, para restaurar nuestros hogares, para hacernos entender a qué habíamos sido llamados, para ministrarnos y empoderarnos y delegarnos autoridad y poder ir y hacerlo. Porque había una autoridad por encima de nosotros que nos delegó autoridad que viene del cielo. Amén. Por eso, mi amado, ustedes y yo tenemos una gran responsabilidad. Gracias a Dios por la bendición del Señor. Y segundo y termino, dijimos la unidad, ¿cierto? Pero también hay otro requisito fundamental, y es el amor. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Ahorita leímos hasta el, bueno, no sé si lo alcanzamos a leer, hasta el 30. Hay un versículo 31 que quiero que lo leamos, 12:31, que dice, el 12:31, dice: por lo tanto, ustedes deberían, hablando de los dones, le dice el apóstol a la iglesia, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las que ya les acabé de decir. Todo lo que yo les acabé de enseñar que Dios les dio, les voy a decir una más eficaz.
y que ustedes lo tienen que buscar. ¿Qué dice el capítulo 13? Versículo 1. Si pudiera hablar todos los idiomas más del mundo, todos los idiomas más del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Lean conmigo. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene que y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán ¿qué? Inútiles. Pero el amor durará para siempre. Ahora, nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas que pasarán se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es ¿qué? Parcial e incompleto. Pero luego conoceré todo completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Lean conmigo. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Mis amados, podemos tener todos los dones que usted y yo podamos hoy acá recitar y hacer el taller y decirme, pastora, me dio este resultado. Pero mis amados, si no nos amamos, si el amor de Dios no es derramado en nuestros corazones como un cuerpo, ¿cierto? Como el cuerpo de Cristo, la verdad, nada de lo que usted y yo tenemos será eficaz. No será contundente en medio de nosotros. Entonces, debemos poner en práctica. Debemos poner por obra lo que el Señor ya nos dio. Debemos este ejercicio hacerlo en la práctica, hacerlo con amor. Y es la única manera que usted y yo podemos cumplir con la voluntad del Señor. El amor debe ser el principio que rige todas las acciones espirituales. Por eso, mis amados, Pablo y hoy el Señor a los Corintios, y hoy el Señor nos habla a Suba, que sigamos el camino del amor. Que sigamos el camino de ¿qué? Y que aspiremos con todo el corazón todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los ministerios confiados por el Espíritu Santo. Oremos, dígale al Señor, Señor, yo quiero que tú me capacites porque yo te quiero servir. Amén. Porque cuando pedimos los dones o pedimos ministerios, porque Dios ya nos lo dio, pero podemos pedir más, como Él quiere que lo podemos hacer. Lo hacemos con la única motivación y es para ayudar, para consolar y bendecir a otros. Ese debe ser el objetivo. Ayudar, consolar y bendecir a otros. Hoy tenemos, amados, una muy buena oportunidad para expresar ese amor con los hermanos más necesitados. Hoy se está llevando una jornada del Buen Samaritano, de la obra social. Y creo que haciéndolo práctico, estamos haciendo que reflejamos el amor y la compasión de Dios hacia los demás. Es nuestro deber, mis amados, como iglesia, seguir sirviendo como iglesia, siendo generosos como siempre lo hemos sido, siendo desprendidos, entendiendo que cuando usted y yo sembramos en este lugar o sembramos en el reino,
realmente recibimos con creces. Es nuestro deber ayudar a los que están en una situación de pobreza, de hambre, de desnudez, de marginación, de enfermedad. El Señor vino a ejercer un ministerio de servicio 100%. Vino a servir. Él dice, no, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Y con base a lo que ustedes vieron en mí, ahora ustedes vayan y hagan lo mismo. Eso fue lo que el Señor dijo. Vayan, enséñenle los que yo les he enseñado, lo que les he modelado. Vayan y den el 100% en servicio. Entonces, mis amados, el Señor con su ejemplo de vida desafió a los que le seguían. Y ellos a su vez fueron y desafiaron a otros. En principio como apoyo. Le enseñaba a los líderes el viernes, todos nosotros como líderes debemos ser apoyo. Lo que hicieron los discípulos en la iglesia primitiva. Ser apoyo, ser soporte para edificar la vida de otros con amor. Se trata que todos nosotros seamos pilares para que otros sean edificados. Solamente usted y yo debemos preguntarnos, ¿soy yo un pilar para que otro crezca? ¿Qué he dado yo para que otro avance? ¿Qué he dado yo para que la gloria de Dios se manifieste en esa persona? Pongámonos en pie, por favor. Necesitamos, mis amados, reflejar a Jesús por medio de una iglesia unida y en amor. Necesitamos reflejar a Jesús en medio de una iglesia unida y que nos amamos. De otra manera, mis amados, no lo vamos a poder lograr. Gracias, amor. Cierre sus ojos allí, dígale, Señor. Dígale gracias. Gracias, mi Señor. Dígale gracias porque qué hermoso privilegio. Dígaselo, es una conversación suya con el Señor. Dígale, qué hermoso, Señor, saber que tú me escogiste y me confiaste tal privilegio, Señor, de ser tus manos, ser tus brazos, ser tus pies, ser tu boca, para ayudar a otros en la iglesia tuya. Esa iglesia que fue redimida a precio de sangre. Tú me confiaste. Tú depositaste toda la confianza en mí, en que yo lo iba a hacer bien, en que iba a servir bien, que iba a predicar bien tu palabra, que si veía un cautivo iba a ir a hacer todo el deber para que esa persona pueda evidenciar libertad espiritual, emocional y física. Dígale, Señor, perdóname cuando he desconocido lo que tú me diste. Creo que hoy es una mañana muy propicia para decirle al Señor, Señor, perdóname porque me he descuidado y no le he dado el interés que requiere este tema. De conocer qué me diste, cómo lo debo ejercer, para qué me los diste. Y empezar a caminar en ellos, Señor, para poder subir a un nuevo nivel. No lo vamos a lograr si no lo sabemos. No vamos a poder hacerlo. Hay algunos ancianos que seguramente dirán, yo ya no tengo fuerzas. Creo que yo ya no tengo nada que hacer en este cuerpo. Le digo, mis amados, ustedes no saben lo que representa la oración de un anciano. El consejo de un anciano. La palabra dice que los ancianos aconsejan a los jóvenes. Su consejo es algo valiosísimo. Señor, gracias. Gracias, Señor. Señor, que nuestra vida no nos alcance para ponerla al servicio tuyo. No permita que los antiguos piensen que ya hicieron lo suficiente, que ahora le corresponden a los nuevos. Señor, por favor, no lo permitas. Permite que todos, hasta que tengamos el último aliento de vida, dispongamos nuestra vida al servicio tuyo, Señor. Dígale, Señor, ayúdame a vestirme de ese vínculo perfecto que es tu amor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a entender, Señor precioso, que todos estamos llamados a dar. Y no tiene que ver solamente con dinero. Es tiempo, es dedicación, es servicio, son talentos, son dones
pero también dar generosamente. Y del Señor recibiremos recompensa. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud de dar que refleje ese corazón que está dispuesto a servir y amar a los demás, lo cual sabemos que te va a agradar a ti. Dígale: Señor, en el nombre de Jesús, nos declaramos, dígalo conmigo, nos declaramos una iglesia capacitada que conoce los dones y los lleva al ejercicio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.